justamente. En este foro hemos hablado de temas tan relevantes como el caso de Venezuela. En este foro hemos mencionado la importancia que tiene nuestro país que participe en acciones como la OSD. En este foro estamos trabajando justamente en la integración de América Latina y hay un apoyo fundamental en el desarrollo de la Alianza del Pacífico, una de las actividades en la cual va a participar. En este foro estamos apoyando la gestión de una política exterior sólida y esa la dirige el presidente de la República. Tiene que asistir a este espacio, señores congresistas, es fundamental su presencia en ese espacio para debatir los temas que son relevantes en la política exterior. Asimismo, es una oportunidad importante y una obligación además por las formas que se hacen el viaje a Roma a visitar al Papa. No es una visita de cortesía, el Papa viene al Perú en enero, pero es la forma en que se hace. El presidente tiene que hacer la gestión personalmente, a pesar de que ya sabemos que ha sido aceptada, tiene que hacer el gesto de acercarse y visitar al Papa llevándole la invitación formal él personalmente. Esas son las formas que tenemos que tener. El Ejecutivo sigue trabajando, está el primer ministro, están los ministros, estamos todos trabajando para lograr la paz social. Pero lo fundamental es también que la presencia internacional de nuestro país sea relevada de la manera más adecuada. Por supuesto que hay foros con vínculos para atraer a los inversionistas a nuestro país. Es necesario, tenemos que hacer crecer nuestra economía para que haya más empleo para nuestro pueblo. Pero lo fundamental es tener claro que en Naciones Unidas se definen reglas importantísimas para la paz y la seguridad mundial. Y el Perú tiene que ser partícipe y ser un socio clave, lo es ya, haber tenido la iniciativa tan importante para atraer a los cancilleres de América Latina a debatir los temas alrededor de la paz en nuestra región, alrededor del tema de Venezuela, es una señal importante. Y aquí, en este Parlamento, se ha apoyado esa visión. Y esos son algunos de los temas que se conversarán en esta región. Yo invoco a mis compañeros parlamentarios que apoyen este viaje. Este es un viaje importante para nuestras relaciones internacionales. No es irnos de paseo, es un viaje de trabajo, un trabajo serio y me ha pedido una interrupción el señor congresista Gilbert Violeta. Tiene la interrupción el congresista Violeta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arauz. Solamente para, además, incidir en un tema que está mencionando la congresista Arauz, presidente. El presidente de la República, nuestro presidente de la República, va a ser el tercer orador en importancia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese mérito, ese reconocimiento no lo tienen normalmente cualquier presidente de América Latina. Un viaje de esta naturaleza y una presencia del Perú en un foro tan importante en donde estamos tomando el liderazgo de la defensa de la democracia en nuestra región, por ejemplo, frente al caso de Venezuela, hace particularmente importante y relevante la presencia del presidente de la República en esta Asamblea General de Naciones Unidas. A mí me parece que no debemos desdeñar los problemas que podamos tener en la política interna del Perú en relación a lo tan importante que también tenemos que tener como presencia en los foros internacionales. Gracias, congresista Arauz. Puede continuar, congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Y como digo, yo estoy segura que vamos a resolver la conflictividad interna trabajándola conjuntamente. Aquí este Parlamento también ha estado colaborando para tratar de solucionar este tema y estoy segura que se va a resolver antes de la fecha de ese viaje. Pero no tiene que estar el presidente acá para resolverlo porque él lo puede dirigir. Hay teléfonos, hay faxes, hay miles de formas de comunicarnos. Dirigir esta relación de trabajo en el Ejecutivo. Tomemos las cosas con la prudencia. Somos un país que tenemos un espacio relevante en el Consejo Universal, en el Consejo de las Naciones Unidas. Tenemos que tener esa presencia porque antes que nada somos una nación, una república respetable y en eso nuestro presidente representa a la nación y ahí tenemos toda la obligación de respaldar este viaje. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene uso de la palabra el señor congresista Marco Arara. Presidente, las tareas de representación y del jefe de Estado ante otras naciones o foros internacionales importantes, qué duda cabe, deberían merecer el respaldo de la delegación congresal. El tema, sin embargo, va por otro lado, presidente, ¿no? Las preocupaciones de cuándo es oportuno o no hacerlo, ¿no? Y ciertamente la preocupación mayor
es que sin resolver problemas y con la torpeza que se muestra para resolver problemas importantes como una huelga magisterial, sin duda uno esperaría que se resuelvan los más inmediatamente álgidos problemas en el país y resulta, entiendo que es por los temas también protocolares y los tiempos que hay, que este pedido de ausentamiento del país se hace justamente en un momento en que este gobierno se ha mostrado incapaz de resolver el problema de la huelga de los maestros o que está permitiendo que la flota china esté depredando en nuestro mar y no haya ninguna explicación ni del ministro de Defensa para decirnos cómo están salvaguardando y patrullando nuestra soberanía y además la no depredación de los recursos naturales. Y sin embargo, si haya solicitud del ministro del Interior, en todo caso, para disponer que en materia de orden interno sí se golpee maestros. Y en ese sentido, esos son temas políticos que sin duda nos preocupa y que hay que decirlo, que coincida este pedido de ausentamiento del país, cuando además se había anunciado unos días antes que el primer vicepresidente iba a ser enviado a Canadá, etcétera. Pero esos son los desaciertos del gobierno. En todo caso, el Congreso no tiene por qué negarle que el que pueda ser el presidente representante e ir a estos importantes foros o a las relaciones internacionales, pero sí hacer la recomendación, en todo caso, que luego no nos estemos enterando por periódicos que va a describir a los países de América Latina como los perritos que se arrodillan delante del presidente Trump, que vaya luego a hacer que se esté señalando de que el mandato de representación se ve enturbiado porque va a hacer negocios, como se anunció que se podían haber hecho en materia de militar. Una interrupción me pide, presidente, el congresista Ceballos, si tiene usted la amabilidad. Hoy está Hernando Ceballos. Gracias. Tiene la interrupción. Gracias, congresista Marco Arana. La verdad, señor presidente, hay que tener cara para decir que el presidente de la República va a ir a un foro internacional a hablar sobre la democracia en el Perú. Y hay que tener cara también pues para ir plantearse como el adalid de la defensa de la democracia, condenar a Venezuela, cuando acá tenemos miles de profesores golpeados en las calles. Por lo menos pues tendría que tener un poco de sentido común el oficialismo para hablar de qué es democracia. Una ministra que ni siquiera escucha a los profesores, un presidente que incita a la represión igual que su ministro del Interior, no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia en el país. Estamos esperando que se radicalice la huelga de profesores, estamos esperando que haya muertos. No, señor presidente, esa no es la mejor lección que le podemos dar al mundo de defender la democracia. Que tiene que viajar, que viaje, pero no vengamos a levantar pues falsas expectativas cuando hemos perdido. ¿Ya culminó? Culmine, por favor, señor congresista Arana. Entonces, sí preocupa que, por ejemplo, presidente, entendiendo que nuestro país, y nosotros lo hemos expresado, debamos tener una posición marcada sobre la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina, ¿no? Efectivamente, como lo acaba de decir el congresista Hernando Ceballos, ¿no? Que nos vengan a decir ahora que también va a ir para ver los temas de Venezuela, que vaya a verlo en todo caso en el marco del respeto del principio de no injerencia y la defensa de la democracia en Venezuela. Cuidado vaya a ir a pedir intervención militar como lo ha hecho su par y su compatriota norteamericano, o que vaya a hablar de cómo la policía en nuestro país así le está tratando a los maestros, presidente, con bombas y con perdigones. Y va a ir a hablar de democracia, efectivamente, respeto, cuando aquí no se está respetando los derechos de los maestros y se tiene ineptitud para resolver una huelga que está afectando a miles de maestros en su economía y sobre todo a los estudiantes. En ese sentido, presidente, creo que es importante que en cumplimiento de su función y de... Culmine, congresista, un minuto para terminar. Y en cumplimiento de la representación y de las relaciones que tiene que hacer el país, vaya, no se le ponga obstáculo, pero que guarde las formas, porque también no quisiéramos luego estar enterándonos de la manera despectiva cómo se refiere a los problemas internos del país o de otros países por hacer declaraciones absolutamente fuera de lugar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Por intermedio suyo, decirle al Pleno y al país que yo voy a votar a favor de que el presidente viaje.
y que creo que seguramente vamos a estar muy bien representados en las Naciones Unidas, porque en el discurso es extraordinario. Pero sí me preocupa, presidente, que estamos en pleno proceso de discutir una interpelación que estoy convencido va a tener que darse después del proceso de representación, es decir, entre el 4 y el 8 de septiembre. Y como es lógico, porque esto es prácticamente un proceso más de continuidad o de proceso legítimo que hay que dar, el proceso de censura se dará entre el 11 y el 15 de septiembre. Y probablemente en la siguiente semana tendremos que estar esperando la designación de un nuevo ministro o una nueva ministra. Y no sería un buen gesto, sí, presidente, que esta situación se dé en ausencia del presidente nacional. En todo caso, presidente, por intermedio suyo, si la vocación es ir a representarnos a Naciones Unidas, como es lógico, importante e imprescindible, debe el presidente de la República resolver de una vez por todas esta situación de una reestructuración y un cambio de ministro o ministra de Educación. Y que sea él mismo que determine quién es él o la nueva ministra de Educación, de tal manera que esta huelga tenga un nuevo interlocutor y tengamos una gran oportunidad de hacer un pacto social con el magisterio que está convocado en pleno aquí en Lima para poder decirle cómo podemos impulsar el mejoramiento de la calidad educativa. Presidente, por su intermedio, invocar al oficialismo, invocar al presidente de la República que de una vez defina el cambio de la ministra de Educación, que se nombre antes de que él viaje un nuevo ministro, una nueva ministra, como un nuevo interlocutor para que se determine y resuelva este gran problema del magisterio, con el que sí yo comparto que no pueden haber evaluaciones para el despido, presidente, porque ya la nueva ley de la reforma educativa, la ley de la carrera magisterial contempla mecanismos para poder despedir al magisterio. Hay, presidente, a través de esta ley, mecanismos para poder destituir al magisterio y hoy se pretende desnaturalizar la evaluación del desempeño docente con procesos de despido al magisterio, un hecho que desde mi rol como profesor no lo tolero, no lo permito y estamos dispuestos a debatirlo con el propio Ministerio de Educación para que esta situación se cambie, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Cancio, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En verdad es realmente inverosímil esta situación. El país está en una situación en la cual nos encontramos en medio de un conflicto social dentro del cual tenemos en juego la pieza fundamental de toda nación, la pieza fundamental de todo proceso de desarrollo. Y aquí pretendemos dar un mensaje negativo a la ciudadanía en general, que nos interesan más los temas extra país que los propios, los internos. Yo creo, sinceramente, de que hay que ponerse en la camiseta de los maestros del Perú, como de todos los sectores laborales. Este gobierno tiene que asumir ya su compromiso y la responsabilidad que se comprometió en campaña de empezar a resolver los temas fundamentales del país. Está en la mesa el tema educativo y hasta ahorita no hemos visto visos de querer resolverlo, sino más bien de escamotearlo. Y ahora nos ponen en mesa la posibilidad de que el presidente se aleje de esta trifulca, pues, ¿no? Es más importante estar fuera. Sinceramente, no vemos un espíritu de querer avanzar en la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente. Señor presidente, me pide una interrupción mi colega Tucto. Congresista Tucto tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, para decirle a los colegas congresistas y al público en general del país que no es buen gesto que un presidente de la República pueda irse antes de haber nombrado a su ministro o ministro en la cartera de Educación. Como hoy sabemos, presidente,
tenemos un problema álgido en el país, que es el problema de la educación pública, el problema de los maestros hoy en huelga. Y yo aprovecho este espacio y en los minutos que me quedan para poder expresar mi solidaridad contundente con los maestros del país y velar por todas las garantías legales que necesita el profesorado. A partir de ahí pueda resolverse sus problemas históricos que tiene en el país y pueda pues finalmente resolverse a favor de este sector. Presidente, no es buen gesto, digo, en el sentido de que con ministro o sin ministro es como si no lo tendríamos, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Cancio. Presidente, me pide la otra interrupción mi colega Morales. Congresista Morales tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente, y gracias, congresista Cancio. Lo que quiero puntualizar, presidente, es lo primero, el doble rasero que se está poniendo acá en la mesa. Doble rasero de aquellos que dicen que defienden a los maestros, sin embargo, no asumen el rol en la práctica. Doble rasero de un ejecutivo, que ya lo han manifestado claramente mis compañeros. Y doble rasero también de algunos congresistas, presidente. Acá hay 5 proyectos de ley que pueden resolver gran parte de la demanda del magisterio. Sin embargo, no quieren colocarlo en debate, presidente. Esta exigencia lo hemos hecho a pesar de que ha habido un acuerdo de algunos. Rasero, y lo digo claramente a la bancada fujimorista, presidente. Muchas gracias. Yo le pediría al señor congresista Morales que guarde la compostura de un señor parlamentario. Estamos en un debate y si quiere poner su posición, todos lo vamos a escuchar respetando lo demás. Congresista Cancio, puede culminar. Gracias, presidente. Si bien esta reunión puede ser muy importante, ¿qué reunión no es importante? Todas las reuniones son importantes, por eso se programan. Si no, no tendría sentido programarlo. El tema es en qué oportunidad se hace, el tema es si debemos participar o no y en qué condiciones estamos. Aquí los maestros del Perú están reclamando que sean simplemente atendidos y no se les atiende hasta este momento. Tenemos una ministra de Educación que a larga data ya ha demostrado incapacidad, que no puede asumir la solución de un problema tan elemental como es sentarse a conversar una plataforma de lucha, cuyos temas incluso se han avanzado ya en la discusión. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que sucedan cosas peores? ¿O es que pensamos simple y llanamente reprimir a los maestros hasta el hartazgo? Por eso, presidente, yo sinceramente quiero expresar mi rechazo a este viaje. Un minuto para que culmine. Porque primero hay que pensar en resolver los problemas del país. Los problemas son internos. Aquí está el problema, aquí es lo determinante. Los factores externos solamente condicionan, pero si no tenemos aquí la posibilidad de desarrollar, de construir un proyecto país, entonces de nada sirven las relaciones exteriores. Así que, presidente, yo creo que sinceramente hay que exigir desde el Parlamento que el gobierno asuma su compromiso de resolver el problema del magisterio. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Como último orador, el congresista Javier Velázquez Jeje. Gracias, presidente. Presidente, la Constitución le da una atribución al presidente, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. En mérito de esa atribución constitucional, el presidente está participando en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que es el foro más importante del mundo, a partir de la cual no solamente su intervención, sino las entrevistas bilaterales que va a tener con otros jefes de Estado tienen que ver mucho con la política exterior. Somos un país abierto al mundo y el presidente tiene que tener esta facultad constitucional
respaldada por el Congreso para que la pueda intensificar. Y segundo es que también esta reunión importante que va a tener con el Papa en el Vaticano a propósito de su venida en enero al país. Pero quiero decir algo, presidente, quiero decir algo. El control político que hace el Congreso de facultades constitucionales del presidente no pasa por decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo que viajes para este tema y no para este tema. El control político es que verifiquemos si las actividades que va a cumplir el jefe de Estado son actividades propias del Estado peruano. Y él va a participar en Naciones Unidas representando al Perú. Va a reunirse con el Papa representando al Perú. Va a tener reuniones con foros importantes de empresarios para alentar inversiones. Es en beneficio del Perú. Ese es el control que... No le hagamos el juego. Todos los países tienen problemas internos. Si por un problema interno que no lo puede resolver, y yo creo y comparto la opinión de que la ministra ha manejado mal el tema de la huelga magisterial y que el perjuicio que se le ha generado a más de 3 millones de niños en el país es responsabilidad del sector por no haber entendido la demanda legítima de los maestros desde hace 70 días, pero eso de ninguna manera puede ser un obstáculo para cuestionar el ejercicio legítimo de una facultad constitucional. Y es en mérito de esa facultad que el presidente ha diseñado su viaje el 15 de septiembre hasta el 23 a Estados Unidos, al Vaticano, para cumplir con estas obligaciones constitucionales. Me pide una interrupción el congresista Héctor Becerril, con mucho gusto, usted lo permite, presidente. Congresista Becerril tiene la interrupción. Gracias, colega Jairo Velázquez, gracias, presidente. Efectivamente, dentro de una grave crisis que pasa el país, el presidente pide irse 9 días a ausentarse del territorio. Creo que a todos nos consta del mal manejo que ha realizado no solamente la ministra, también el presidente, que en su momento interfirió en el diálogo con los maestros. Pero, colegas, pregunto yo y seamos claros, ¿qué hace el presidente acá en el país? ¿Gobierna? Obviamente que no gobierna. Tenemos un presidente a medio tiempo. 3 horas, 4 horas está por el Palacio. Luego está, como todos sabemos, en otras actividades. Tenemos un presidente no solamente ausente físicamente. Le pide la segunda interrupción concedida. Tenemos también un presidente ausente mentalmente. Un presidente que no logra conectarse con la realidad del país. Un presidente que no logra conectarse con el día a día. Un presidente que no ve lo que está pasando actualmente en esta grave crisis. Un presidente que no gobierna. Por lo tanto, presidente, yo creo que esté acá o esté allá, nos da igual. Gracias. Puede continuar, señor congresista Javier Velázquez. Presidente, yo he hecho una posición muy clara. El desarrollo de mi intervención tiene que ver con una facultad constitucional. He advertido eso, comparto muchas de las opiniones que se han expresado. Yo he sido muy enfático en cuestionar el mal manejo que se ha dado a la legítima huelga magisterial, pero yo sí no creo, presidente, porque yo también he estado en la otra orilla cuando hemos sido gobierno y cuando también los colegas que expresan sus justificados puntos de vista también han sido gobierno, nunca por asomo se nos ha presentado la posibilidad de impedir que el presidente cumpla con una función constitucional. El control que tenemos que hacer a los viajes del presidente es si son personales o si son viajes de Estado. Estos son viajes de Estado y creo que los temas internos tenemos que manejarlos internamente. Pero cuidado, mucho cuidado, con que ahora resulta, repito,
resulta que hasta el cumplimiento de facultades constitucionales del jefe de Estado, por favor, continúe, estén condicionados por quienes ahora, después de esta larga huelga magisterial, luego que han pasado 70 días, están en esta discusión, si nosotros los maestros debemos someternos a evaluación o no. Personalmente creo, y lo he dicho públicamente, no hay que moverle una coma a la ley. Sería una vergüenza que los que somos maestros de carrera, no hechos a la carrera, nos neguemos a una evaluación, pero será otro tema. Pero, presidente, nuestra bancada va a votar como siempre, democráticamente, a pesar que discrepa con el manejo de esta huelga magisterial por parte del gobierno, vamos a votar a favor de la autorización. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Ken. Ya como por una excepción, último orador, congresista Vieira. Tiene la interrupción el congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Solo para señalar que nuestro líder, el que ganó las elecciones, el presidente de la República, trabaja por el país a tiempo completo, tiene un trabajo conocido, cosa que es importante. En los trabajos que ha desempeñado nunca pidió 500 días de licencia. Entonces, tengamos mucho cuidado con cómo nos expresamos del presidente constitucional de la República. Muchas gracias, presidente. Pues, congresista Chepul, ¿le pide la segunda palabra? Sí, ok, segunda interrupción, congresista Juan Chepul. En documentos que obran en este mismo Congreso, señor presidente, está claramente escrito que el presidente que más ha viajado en la historia del Perú ha sido el presidente Alberto Fujimori. Y ahora sabemos por qué se ausentaba, porque otra persona era la que en la práctica dirigía el Estado, Vladimiro Montesinos. Nosotros no podemos empezar, y esto es simplemente una cuestión que tiene que ver con que es inadmisible, señor presidente, que se diga que el presidente es ausente mentalmente y cosas por el estilo. Eso no se condice con el propósito del debate. Y los hechos históricos tampoco se pueden negar. Así que yo pido, señor presidente, que en función del pedido constitucional del presidente para poder ausentarse del país, pues que este debate no pierda la altura que ha tenido a lo largo de la jornada. Congresista Vieira. Gracias, presidente. Es importante el viaje del presidente de la República a las Naciones Unidas, pero no como ha ocurrido en otras oportunidades donde van a brindar, a tomarse la foto, sino acá pronunciarse en temas importantes para el país. Y espero que en esta oportunidad se toque el tema, como bien lo tocó mi colega Marco Arana, el tema de la depredación de los barcos chinos que están haciendo aquí dentro de nuestro mar lo que le da la gana, con pérdidas irreparables por encima de los $1.000 millones al año, que lo tengan claro. Y en segundo lugar, que toque el tema del narcotráfico, que es nuestro principal